Ok, entonces, el primer problema, ya leímos este párrafo, y el primero, dibuja la estructura de Lewis del monóxido de carbono. Entonces, la molécula de atómica. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la cantidad de electrones de valencia que tenemos. Entonces, esa es la cantidad de electrones de valencia del carbono más la cantidad de electrones de valencia del oxígeno. En total son 10. El carbono tiene 4, el oxígeno tiene 6, 10. Entonces escribimos estructuras de Lewis posibles. Y si ustedes se fijan, estas dos no cumplen la regla del octeto. Entonces, esta es la estructura correcta. Cumple la regla del octeto. Las cargas formales, y las cargas formales son bajas. Más 1 y menos 1. De ahí sigue el problema. Sin embargo, esto no ocurre en la extracción industrial del hierro. En este proceso se mezcla aire, coque y óxido de hierro 3. Primero el coque reacciona con el oxígeno del aire y eleva la temperatura del reactor. Luego, debido a la alta temperatura, el monóxido de carbono producido de la reacción anterior reacciona con el óxido de hierro 3 para generar dióxido de carbono y hierro. Este proceso puede resumirse en dos reacciones. Aquí está la primera reacción, el carbono, que está en forma de coque, más el oxígeno del aire, produce monóxido de carbono, y el óxido de hierro 3 más el monóxido de carbono producido en la reacción anterior nos da hierro líquido o hierro fundido y dióxido de carbono. Entonces, balancea las reacciones con los mínimos coeficientes enteros. Eso significa de que los coeficientes enteros más pequeños. Entonces, la primera reacción es bien sencillo balancearla por el tanteo. Digamos, como acá tenemos nuestros dos oxígenos, que vamos a tener que tener dos monóxidos de carbono. Y como tenemos dos monóxidos de carbono, necesitamos dos carbonos. Así que ponemos dos carbonos. Y está balanceada. En cambio, la otra es un poco más complicada de balancear, así que la balanceamos por el método algebraico. También la podrían balancear por el método redox, pero creo que eso es sobrecomplicarse en este caso. Porque efectivamente esta es una reacción redox. Eso es sobrecomplicarse en este caso. Entonces, les asignamos variables a todos los compuestos. Luego escribimos ecuaciones por cada elemento. En el hierro, 2A igual a C. En el carbono, B es igual a D. Y en el oxígeno, 3A más B igual a 2D. Entonces, venimos y decimos de que A es igual a 1. Ustedes, como saben, en el método algebraico uno simplemente decide que una de sus variables sea igual a 1. En este caso yo elegí A porque parece, según las ecuaciones, que va a ser el coeficiente más pequeño. Y porque nos hace que todos nuestros coeficientes sean enteros. Así que eso es muy bueno. Entonces, si es igual a 1, inmediatamente por esta ecuación sabemos que C es igual a 2.
De ahí agarramos esta ecuación, sustituimos y luego sustituimos esta ecuación de acá en este paso y conseguimos de que b es igual a 3. Y si b es igual a 3, d es igual a 3. Y tenemos acá la reacción balanceada. Entonces así se resolvía y nos vamos. Calcule la entalpía de estas reacciones usando los datos que se encuentran al final del problema. Entonces, para la primera reacción, venimos y escribimos que la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. Entonces, en los productos tenemos 2 de monóxido de carbono, si escribimos eso, y en los reactivos tenemos solo elementos que se encuentran en su estado que se encuentran en la naturaleza, valga la redundancia. Entonces la entalpía de formación de ambos de estas sustancias es 0 por definición. Entonces venimos, sustituimos y nos da este valor de acá. De ahí está la siguiente reacción. Entonces anotamos las entalpías de formación. Tenemos la del óxido de hierro 3, la del monóxido de carbono, la del dióxido de carbono, pero no tenemos la del hierro líquido, o la del hierro fundido, como le gusta decirlo. Entonces primero tenemos que calcular esto. Entonces en los datos del problema, si ustedes se fijan, me daban esta reacción, que dice que la entalpía de formación del hierro, perdón, la entalpía de esta reacción en la que se pasa de hierro sólido a hierro fundido, esta de acá. Entonces si nosotros escribimos la entalpía de la reacción, notamos de que es la deformación del hierro líquido menos la deformación del hierro sólido. Sin embargo, esto de acá es 0, porque esta es la forma en la que se encuentra el hierro naturalmente. Entonces quedamos que la entalpía de esta reacción es la entalpía de formación del hierro. Del hierro fundido. Entonces, es igual a la entalpía de formación del hierro fundido. Entonces venimos y escribimos otra vez productos menos reactivos. Y en los productos tenemos 3 de dióxido de carbono, tenemos 2 de hierro fundido, menos 3 de monóxido de carbono, más 1 de óxido de hierro 3. Sustituimos y nos da que para la segunda reacción hay una entalpía de más 2.86 kJ por mol. Entonces, de ahí este párrafo es bastante importante ya que contiene información que vamos a usar por el resto del problema. Y dice, en un cilindro de altura 7 y radio 2.5 metros se agregan 165.40 kilogramos de hierro 3, de óxido de hierro 3 y 35.21 kilogramos de coque y luego se llena de aire. Esta es la composición que estamos usando del aire. Con todas las especies precalentadas a 500 grados Celsius. Asuma que el óxido de hierro 3, hierro y coque no ocupan volumen del cilindro y que el rendimiento de las reacciones es del 100%. Ya vamos a ver por qué esto es importante más adelante. Y esto también es importante. Bueno, todo este párrafo es bien importante. Así que primero calcule el volumen del cilindro. Entonces, el cilindro tiene esta altura, este radio.
Entonces el volumen va a ser el área de la base por la altura. El área de la base es pi por r al cuadrado porque es un círculo. Entonces sustituimos y obtenemos este valor de acá. De ahí el 5 nos dice calcula los moles de oxígeno en el cilindro si la presión inicial es una atmósfera. Entonces nosotros escribimos que tenemos la presión inicial, que es una atmósfera. La temperatura, que son 500 grados Celsius, que lo podemos pasar a Kelvin, este valor de acá. Recuerden que para pasar de Celsius a Kelvin, ustedes le suman el valor en Celsius más 273.15 y así obtienen el valor en Kelvin. 273, bueno, menos 273.15 es el cero absoluto en la escala Celsius. Recuerden. Y el volumen, ¿verdad? Entonces escribimos la ecuación del gas ideal y despejamos en función de los moles. Sustituimos acá y noten esto. Acá nosotros tenemos el volumen en metros cúbicos. Entonces tenemos la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin. Entonces nos hace bien sencillo usar la constante de los gases ideales en litros y solo hacer una conversión de metros cúbicos a litros. Este es el factor de conversión. ¿Y cómo funciona? Nosotros sabemos que un decímetro al cubo, perdón, es un litro. Entonces nosotros escribimos esta relación de acá y la elevamos al cubo. Porque cuando la elevemos al cubo, esto va a ser 10 a la 3 litros, es un metro cúbico. Esto de acá es útil si ustedes simplemente no se quieren memorizar de que 1000 litros son un metro cúbico, no si no están seguros, porque de esto sí uno puede estar bien seguro, y eso solo es elevarlo al cubo. Entonces hacemos eso y nos da esta cantidad de moles de aire. Entonces luego nosotros sabemos de que los moles de oxígeno van a ser la fracción molar de oxígeno por los moles totales. En este caso la fracción molar nos la daban al principio, que es el 21% o 0.21. Entonces lo multiplicamos por los moles totales y nos da esto de acá. Entonces, de ahí vamos a literal 6. Aló, Para la segunda reacción, ¿cuál reactúa hola, en exceso? Cristian. En fin, Hola, ¿qué pasó? sí. ¿Nico? Ah, es que ahorita estoy en clase. No. ¿Ah? Déjame ver si la señora M puede buscarte. Bueno, sigamos. Entonces, para calcular esto, una pregunta, ¿el porcentaje de oxígeno se puede usar como la fracción molar? Sí, sí se puede usar como la fracción molar. Y en los gases, la razón de volúmenes, se puede usar como, como la razón entre moles. Entonces, digamos, normalmente se dice que el aire es tanto por ciento de esto, tanto por ciento del otro, tanto por ciento del otro. Y eso está expresado en moles, en porcentaje molar. Entonces, por eso podemos usarlo como la fracción molar, porque solo es dividirlo entre 100. Este, pero digamos, si ustedes en algún problema tienen este,
razones de volúmenes, pueden usarlo como razón de moles también. Esto lo pueden ver derivado de la ecuación del gas ideal, pero a eso ya está fuera de lo que vamos a ver en esta clase. No sé si eso responde a tu pregunta, Ramiro. Ok. Entonces, para calcular esto, lo que vamos a hacer es que vamos a venir y primero vamos a ver cuántos moles de los sólidos tenemos. Ah, por cierto, una nota acá. Acá es donde se vuelve importante esta condición de asuma que el óxido de hierro 3, hierro líquido y coque no ocupan volumen del cilindro. Porque al asumir de que no ocupan volumen del cilindro, podemos asumir de que el gas ocupa todo el volumen del cilindro. Si no, tendríamos que corregir el volumen usando densidades, y como está cambiando la temperatura, sería un gran problema. Así que aquí en esta parte es importante esto de acá. Y ahorita en esta parte es importante lo del rendimiento. Entonces, primero calculamos cuántos moles de los sólidos tenemos. Pasamos de kilogramos a moles. Ajá. Luego, nosotros acá tenemos la cantidad de moles de aire, ¿recuerdan? Entonces, como para la primera reacción, la razón de carbono-oxígeno es de 2 a 1, el reactivo limitante de la primera reacción es el oxígeno. Sí, porque esto entre 2 sigue siendo sustancialmente mayor que eso. ¿Sí? Entonces venimos y con los moles de oxígeno sacamos los moles de óxido de carbono. De ahí con esto de acá, sacamos la cantidad de moles de óxido de hierro 3 que se necesita, o bueno, que la reacción va a consumir. Y efectivamente esto es menor que el total de óxido de hierro 3. Uy, no. Aquí tiene que decir que es el reactivo en exceso. Bueno, no puedo cambiar. Es el reactivo en exceso. ¿Qué es lo que nos estaban preguntando? ¿Cuál es el reactivo en exceso? Entonces, el óxido de hierro 3 es el reactivo en exceso, no el limitante. Y luego calculamos el porcentaje de exceso, que es el exceso, que es lo que se tenía al inicio, menos lo que se consumió, sobre lo que se consumió, por el 100%, y nos da todo este exceso. Entonces, vamos a calcular el programa 7, bueno, el literal 7 o ítem 7, depende cómo le digan a sus países. Dice, calcula la composición de los gases en porcentaje luego de que ocurren las dos reacciones. Entonces primero escribimos la composición de los gases antes de las reacciones. Tenemos esta cantidad de moles de oxígeno, esta cantidad de moles de nitrógeno. Luego de la primera reacción, todo el oxígeno se transforma en CO2. Ignoren esto de acá. Se me fue cortarlo mientras preparaba la presentación. Entonces, como todo el oxígeno se transforma en CO2, entonces vamos a tener 911 moles de CO2.
porque ajá, así es la estequiometría de la reacción. Es 2-1. Entonces, durante la segunda reacción, debido a que este es el reactivo en exceso, otra vez el mismo error, ignórenlo, por favor. Nosotros podemos saber de que la reacción va a estar limitada por la cantidad de moles de monóxido de carbono. Entonces la razón bueno, simplemente usamos estequiometría, 3 moles de CO2 son 3 moles de dióxido de carbono, lo cual nos da 911 moles de dióxido de carbono. Y como no se producen más gases, la composición final van a ser 911 moles de CO2 y 1712 moles de nitrógeno. Entonces, calculamos el porcentaje y así se resolvía esto. De ahí, pregunta, calcule la temperatura final de las especies dentro del cilindro asumiendo que las paredes del cilindro no toman energía. Tenga cuidado con las unidades. Y aquí viene una pista. Recuerde la ley cero de la termodinámica. ¿Alguien se recuerda? La ley cero. Dice Ramiro, una pregunta. ¿Le podría regresar tantito a la diapositiva un segundo? ¿A esta, Ramiro? A la otra. ¿Esta, la del exceso? No, ok. Bueno, ¿alguien se recuerda de la ley cero de la termodinámica? Sí, ¿no? Quizás. Sí, es la del equilibrio térmico. La ley cero dice de que cuando dos objetos se tocan, van a tender a llegar a la misma temperatura. ¿Sí? Nótese de que no nos dice nada sobre el tiempo, solo nos dice de la tendencia. Pero podemos asumir de que tenemos tiempo suficiente para que se cambie. Ramiro, no sé si ya anotaste lo que querías anotar o revisaste lo que querías revisar. Ya, gracias. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, como no sabemos si la temperatura va a ser suficiente para fundir el hierro, primero asumimos que el hierro no se funde. Entonces volvemos a calcular la entalpía de la segunda reacción. Esta vez sin calcular la entalpía de formación del hierro líquido o del hierro fundido. Entonces, esta nueva entalpía, nota que es menos 24,74 kilojoules por mol. Entonces, aquí está la reacción para que calculemos la entalpía. 3 de dióxido de carbono, está en su estado elemental. Y restamos esto de acá. Entonces, usando los reactivos limitantes podemos encontrar la energía liberada. Estos son los moles de oxígeno y la reacción está balanceada para un mol de oxígeno, para la que nosotros encontramos la entalpía. Así que vamos a multiplicar por eso. Y estos son los moles de monóxido de carbono. Pero la reacción está balanceada para 3 moles de monóxido de carbono, así que para sacar, para ajustar por eso, multiplicamos por 1/3 y luego por la entalpía de la reacción que encontramos. ¿Sí?
Aquí hay un coeficiente de 3. Así que para ajustar por esto tenemos que multiplicar por un tercio. Es otra cosa que podríamos hacer, es sacar los moles que se consumieron de óxido de hierro 3 y usar eso, multiplicarlo. Pero, eso es básicamente lo que estamos haciendo ya. Porque 3 moles de monóxido de carbono son un mol de óxido de hierro 3. Entonces, esto nos da de que se liberan, 108.1 por 10 a la 3 kilojoules, que es un montón de energía. Pero esta cantidad de energía es lo que nosotros esperaríamos de un problema a escala industrial como este. Entonces ahora hay que calcular la composición final de la mezcla. La composición final de los gases ya los tenemos. Sí, la composición final de los gases ya los tenemos. Y esto ya lo tenemos. Esto lo calculamos anteriormente, cabal acá. Este es el exceso, lo que quedó después de que sucediera la reacción. Y para calcular lo de hierro, simplemente venimos y calculamos lo que usando los moles de óxido de carbono. Venimos y calculamos los moles de hierro. Y para el carbono, venimos y calculamos el carbono inicial menos el carbono que se consumió. ¿Sí? Aquí estamos usando los moles de oxígeno y estequiometría. Nota esta cantidad. Entonces nosotros sabemos de que podemos escribir el calor así. Entonces vamos a escribir una capacidad calorífica total, por así decirlo, que va a ser igual al número de moles de una sustancia por su capacidad calórica. Entonces este término de acá es el término del dióxido de carbono. Este de acá es el del óxido de hierro. Este de acá es, no, perdón. Este es el del nitrógeno. Este es el del óxido de hierro 3. De acá es el del hierro sólido. Y este de acá es el del carbono. Eso nos da este valor de acá. Entonces, venimos y sustituimos en esta ecuación. Y como se liberaron esta cantidad de kilojoules y la capacidad calorífica es tantos kilojoules por Kelvin, nota de que el cambio de temperatura es de 633 Kelvin. Y como nosotros sabemos de que este calor fue liberado, esto incrementó hacia arriba en la temperatura, es decir, la temperatura aumentó. Entonces podemos escribir de que el cambio de temperatura es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y así llegamos a este valor, que efectivamente es menor al punto de fusión del hierro. El punto de fusión del hierro estaba en el otro del problema y es como 1800 y algo Kelvin, como 1811 si no me equivoco. Esto está sustancialmente abajo, así que el hierro no se funde. Plot twist. El hierro no se funde. Entonces, como no se funde y nosotros asumimos que no se fundía, entonces ahí termina esta parte del problema. Este literal era, creo que el literal más largo del problema y uno de los más difíciles porque primero hay que calcular la composición. Bueno, no. Primero hay que calcular dos cosas en cualquier orden: la composición, luego la energía que se libera, luego sustituir en esta ecuación.
Así que era algo complicadito la comparación del resto del problema. Y luego el último literal. Calcule el incremento de la presión en el reactor, es decir, la diferencia de presión al final del proceso y al inicio del proceso. Si no pudo resolver el literal anterior, asuma que la temperatura final es T. Entonces, como nosotros sí pudimos calcular el literal anterior, no vamos a asumir que la temperatura es T, aunque sí le puedo explicar qué se habría hecho en ese caso. Entonces la presión inicial, por lo que nos dice el problema, es una atmósfera. Para calcular la presión final, primero tenemos que calcular la cantidad total de moles de gas al final, que es el número de moles del nitrógeno más el número de moles de dióxido de carbono. Algo que quiero que noten y que no les había dicho antes es que el el nitrógeno no cambia a lo largo de la reacción. Y esto es porque no reacciona con nada. Esto es algo bien obvio, pero que se nos puede ir. Así que Entonces, sumando estas dos cantidades de moles, digamos que la cantidad de moles de gas totales son 2.632 moles. De ahí usamos la ecuación del gas ideal y nosotros tenemos despejamos en función de la presión final, tenemos la cantidad de moles final, la constante de los gases, la temperatura final, y como estamos en un contenedor, el contenedor no va a cambiar su volumen, así que, venimos y nos da que la presión final es 2.21 atmósferas. Si no hubiéramos encontrado la temperatura, hubiéramos sustituido todo esto y lo hubiéramos dejado multiplicado por un valor T. Y nos hubiera dado un número por T atmósferas. Entonces venimos y para calcular el cambio de la presión, presión final menos presión inicial, tenemos este valor de acá, menos este valor de acá, nos da 1.21 atmósferas como el cambio de la presión. Entonces, eso ha sido todo. Una pequeña nota al terminar. En esto de acá, podemos hacer esto de acá porque las paredes del reactor no toman energía. Si tomaran energía tendríamos que corregir por esa toma de energía. Y tendríamos acá otro término. Pero gracias a esa asunción o asunción, podemos simplemente ignorar eso. Bueno, ¿alguien tiene preguntas? Puede ser sobre algo bien específico del problema o sobre algo más general. Bueno, si no hay preguntas, esto ha sido todo. Fue, un gusto presentarles, aquí hay una pregunta. ¿Podrías retroceder al primer ejercicio, por favor? Es que me faltó copiar unos datos. Carita de mono. Ok, está bien. Aquí está el problema. Bueno, el literal 1.